Ahí está. Admitiendo. Bueno, vamos. Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda edición de las jornadas de actualización del Sanatorio Allende. Es para mí un honor presidir la apertura de esta nueva serie de reuniones anuales, contando con la presencia de tantos amigos y tantos colegas. En primera instancia, vaya mi agradecimiento al comité organizador por permitirnos participar de estas jornadas, así como a todos aquellos amigos y colegas que se han dejado de lado su tiempo y sus actividades diarias para acompañarnos en esta tarde. También en esta serie, esta que será la primera reunión de la serie de reuniones programadas para el año 2022, vamos a repasar conocimientos clínicos en esta instancia referidas a las arritmias ventriculares idiopáticas, o entendidas como arritmia en corazones sanos, con un particular enfoque en los aspectos clínicos, en tanto como reconocerlas, evaluarlas y tratarlas, tratando de generar un algoritmo de manejo práctico para todos los clínicos. A continuación, es un honor para mí presentar a nuestro orador, el doctor Sergio González, que es el jefe de servicio de electrofisiología del Instituto de Cardiología de Tucumán. Además de ser un gran médico, es un gran amigo. Sergio, tu palabra. Vamos a empezar, Andrés, con la presentación de Sergio, que inicialmente vamos a poner el video de la presentación y luego va a estar presente para la discusión y los comentarios. Por poder permitirme compartir esto con ustedes. Buenas noches, es un gusto para mí poder compartir esta reunión con ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que se han podido conectar y agradecer especialmente por la invitación al doctor José Luis Serra y también al resto del comité organizador, al doctor Andrés Martelotto, al doctor Jorge Figueroa y Miguel Tibaldi, por poder permitirme compartir esto con ustedes. El tema que nos convoca hoy es el de las extrasístoles ventriculares desde un contexto del cardiólogo clínico, es decir, cómo manejamos las extrasístoles ventriculares en el consultorio clínico del cardiólogo. ¿Me estoy escuchando ahí? ¿Ustedes escuchan? No. 24 horas, en un día de 10 segundos, pueden aparecer hasta el 2% de casos. ¿No se escuchaba? Lo anterior no. Clínico, es decir, cómo manejamos las extrasístoles ventriculares en el consultorio clínico del cardiólogo. Antes que nada decir que las extrasístoles ventriculares son complejos poderes ectópicos y prematuros, como ustedes todos saben, que se originan en el sistema de conducción intraventricular o bien en el miocardio ventricular mismo y que son muy frecuentes de ver en la práctica clínica. En un electrocardiograma de 24 horas, en una tira de 10 segundos, pueden aparecer hasta el 2% de casos en menores de 50 años o hasta un 5,2% en mayores de 60 años, al menos una extrasístole ventricular. En monitoreos prolongados, por supuesto, son más frecuentes. 12% de las personas a quienes se monitorea durante una hora pueden tener al menos una extrasístole ventricular, o casi un 70% de aquellos a quienes monitoreamos durante más tiempo. Representan habitualmente una condición benigna en el corazón estructuralmente normal, y esto es un concepto importante, pero pueden indicar un riesgo mayor de evento cardiovascular o muerte súbita en pacientes que tienen cardiopatía estructural conocida o en aquellos en los cuales puede ser indicador de una enfermedad cardíaca subyacente. ¿Quién puede tener extrasístoles ventriculares? Si bien todos pueden tenerlo, hay ciertos factores predisponentes más que predictores, como ya hemos dicho, la enfermedad cardíaca estructural, en este caso el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva o la baja fracción de eyección aumentan el riesgo de padecer extrasístoles ventriculares, pero en pacientes sin cardiopatía conocida, el solo hecho de avanzar en la edad, los hombres tener mayor estatura, la presión sistólica más alta,
Los pacientes sedentarios tienen una mayor probabilidad de tener extrasístoles ventriculares y los pacientes que fuman. Es decir, que estos son factores los que uno tiene que orientar el interrogatorio cuando ve pacientes con extrasístoles ventriculares inicialmente. El mecanismo, si bien cualquiera de los mecanismos de aritmogénesis que conocemos pueden estar involucrados en las extrasístoles ventriculares, para lo que nos convoca hoy, que son las extrasístoles ventriculares, principalmente en corazones normales, el mecanismo más frecuente es el de postpotenciales tardíos, es decir, que hay oscilaciones en el momento de la repolarización en fase 4 de la membrana producidas por una sobrecarga de calcio, que cuando tienen una determinada intensidad pueden generar impulsos ectópicos, como decimos antes, en el miocardio ventricular ordinario o bien en el sistema His-Purkinje distal al nivel de fibras de Purkinje en el miocardio. ¿Qué cosas podrían indicar un mal pronóstico y tenemos que tener en mente a la hora de evaluar a estos pacientes? La presencia, como hemos dicho, de una enfermedad cardíaca subyacente. Y hay que pensar sobre todo en cardiopatías estructurales, en cardiopatía isquémica, y aunque menos frecuente también en aquellas cardiopatías que se manifiestan solamente por alteración eléctrica primaria. Lo segundo es la historia familiar de cardiopatía o de muerte súbita, sobre todo cuando ocurre en pacientes menores de 45 años. Esos pueden ser indicadores de estas enfermedades eléctricas primarias o bien de cardiopatía isquémica precoz. Cuando la morfología del electrocardiograma sugiera un origen distinto al tracto de salida o al tracto al sistema de conducción, al sistema de los fascículos, y esto vamos a detenernos después un poco porque es muy importante el origen de las extrasístoles para prever si son benignas o pueden tener alguna trascendencia. Un factor muy importante también que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar el pronóstico es la densidad, es decir, la cantidad o la carga rítmica de los pacientes en 24 horas. Hay estudios que dicen que más de 2.000 extrasístoles ventriculares en pacientes con una cardiopatía conocida ya son indicadores de un mal pronóstico, pero que cuando las extrasístoles ventriculares ocurren en pacientes con corazón estructuralmente sano, entre 10.000 y 23.000 según diferentes autores, extrasístoles ventriculares por hora, pueden llegar a generar una miocardiopatía secundaria a las extrasístoles ventriculares. Este es un diagnóstico sumamente importante porque si ustedes son capaces de detectar pacientes en quienes sospechan una miocardiopatía generada o agravada por las extrasístoles ventriculares, son cardiopatías reversibles una vez que uno puede tratar las extrasístoles ventriculares. Las formas repetitivas, como la taquicardia ventricular no sostenida sobre todo, son indicadores de un pronóstico peor. Cuando las extrasístoles aumentan o desarrollan formas más complejas con el ejercicio también, son marcadores de mal pronóstico, y por el contrario, cuando las extrasístoles mejoran con el esfuerzo, suelen ser extrasístoles benignas y marcadores de un pronóstico mejor. Cuando no son extrasístoles de una sola morfología, sino que en un Holter, por ejemplo, vemos una alta carga de diferente morfología, eso también suele ser relacionado a una cardiopatía subyacente y no a un foco ectópico, como hemos dicho recién, por potenciales en corazones sanos. El acoplamiento corto, que genera fenómeno de R sobre T y puede inducir fibrilación ventricular, como todos ustedes saben, también es un marcador pronóstico negativo, y la duración del QRS, que indica una mayor disincronía o un origen epicárdico, por último, también puede ser un marcador de mal pronóstico de estas extrasístoles ventriculares. Este gráfico lleva un tiempo entenderlo, pero vamos a detenernos un poquito acá porque es de mucha importancia cuando uno ve el electrocardiograma en un paciente que consulta por extrasístoles ventriculares, ya que la mayoría de las veces las extrasístoles ventriculares benignas provienen de la porción alta del corazón, ya sea del tracto de salida del ventrículo derecho o de la arteria pulmonar, o bien del borde anterior de la válvula mitral o las estructuras epicárdicas que están por encima de ella, o del fascículo anterior. ¿Por qué es importante reconocer que todas vienen de una porción alta del corazón? Porque eso significa que siempre, viendo las derivaciones de cara inferior, vamos a ver complejos QRS predominantemente positivos, como se ven en estos gráficos que están acá. Es decir, que una primera aproximación al electrocardiograma es ver las derivaciones de la cara inferior, y si ellas son positivas, podemos estar ante extrasístoles ventriculares benignas, mientras que si son negativas y generan la posibilidad de que vengan de otra localización, tenemos que pensar en descartar sí o sí cardiopatía estructural. Si son positivas, como hemos dicho, generalmente se refieren al tracto de salida de ambos ventrículos. A continuación vemos la derivación B1. ¿Para qué vemos la derivación B1? Para ver si están del lado derecho o del lado izquierdo, fundamentalmente.
Si la extrasístole, la morfología de la extrasístole simula un bloqueo completo de rama derecha, como es en este caso que estoy señalando arriba a la derecha en la pantalla, o es decir, un complejo predominantemente positivo en B1, eso significa que vienen del ventrículo izquierdo. Mientras que si la morfología inicial sugiere un bloqueo del rama izquierda, es decir, que es negativa en B1 y B2 sobre todo, inicialmente en B1, eso puede significar que viene del ventrículo derecho, pero tenemos que mirar un poquitito más de detalle. ¿Por qué? Porque depende de dónde ocurra la transición de las derivaciones precordiales, puede sugerir diferentes orígenes. La transición en precordiales significa dónde está la primera precordial donde la R es mayor a la S. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy mostrando arriba a la izquierda, la transición ocurre en B4, es decir, que es una transición tardía, mientras que en este ejemplo que tenemos acá a la derecha, si vemos que la R mayor está ya en B3, la transición es un poco más precoz. ¿Y para qué nos sirve ver eso? Nos sirve porque si la transición ocurre en derivación B2, como estoy mostrando ahora aquí, abajo a la izquierda, esas extrasístoles vienen del ventrículo izquierdo probablemente. Si ocurren después de B4, con toda posibilidad vienen del ventrículo derecho, mientras que si ocurre entre la derivación B2 y derivación B3, puede venir de cualquiera de los dos ventrículos. Ustedes se preguntarán por qué insistimos con tratar de localizar las extrasístoles. Que sean del tracto es porque son benignas, como he dicho la mayoría de las veces, y que sean derechas o izquierdas sirven para evaluar la factibilidad y riesgo de la ablación y efectividad de la ablación. Las que vienen del tracto de salida del ventrículo derecho en su porción anterior, posterior o en la arteria pulmonar misma suelen ser más fácilmente accesibles que las que vienen del ventrículo izquierdo, que a veces tienen que ser abordadas desde las cúspides coronarias o desde el interior del sistema venoso coronario más que del endocardio. Entonces, técnicamente pueden ser un poco más dificultosas, puede haber un mayor riesgo en el procedimiento y tener quizá una posibilidad de éxito un poquito mayor. No cambia la indicación clínica de enviar a un paciente a ablación, pero cambia la expectativa que lo tiene con respecto al procedimiento. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, para analizar juntos, valga la redundancia. En este caso, lo primero que miramos, como decimos, es las derivaciones de 2, D3 y ABF. En este caso vemos que se trata de complejos QRS positivos, es decir, que son del tracto de salida, y vemos la derivación B1. Simula o sugiere un bloqueo del rama derecha con un complejo QS, es decir, que tenemos que mirar dónde ocurre la transición. Seguimos con los QRS y vemos que recién a partir de B4 o de B3, entre B4 y B5, la R empieza a ser más alta que la S, entonces la transición al ser tardía indica que este es un extrasístole ventricular que viene del tracto de salida del ventrículo derecho. En este caso, por el contrario, volvemos a mirar las derivaciones inferiores, vemos que es positiva, es del tracto de salida. Cuando vamos a ver B1, vemos un complejo predominantemente positivo que simula un bloqueo completo del rama derecha, y como decíamos, ahí no tenemos duda que viene del ventrículo izquierdo. En este tercer caso, fíjense, vemos lo mismo, derivaciones inferiores positivas, vienen del tracto de salida del ventrículo derecho, la transición ocurre entre B2 y B3, es decir, que acá no podemos tener certeza si viene desde la izquierda o de la derecha, pero en este caso, sobre todo, quiero llamarle la atención sobre el ancho del QRS. Si ustedes se fijan con atención, son QRS muy angostos, y esto es porque se originan en las fibras de Purkinje del ventrículo izquierdo, y esto da la imagen de bloqueo incompleto de rama derecha en la derivación B1. Y este último ejemplo, si ustedes se fijan en D2, D3 y ABF, acá ya no son positivos, son negativos, entonces vienen de otra localización, y es generalmente en estos casos donde nosotros estamos obligados a buscar alguna cardiopatía estructural subyacente o algún otro problema que no sean solamente las síntomas. ¿Cuál es la utilidad que tenemos en estos casos con los métodos complementarios? Bien, en el electrocardiograma ya hemos dicho, lo primero que tenemos que mirar es la localización del foco ectópico, pero tenemos que mirar todas las otras cosas que pueden diagnosticar el electrocardiograma, como por ejemplo las ondas Q, que pueden sugerir que el paciente tuvo anteriormente un evento coronario, la presencia de bloqueos del rama, a veces indicativos de cardiopatía estructural, o algunas alteraciones relacionadas a enfermedades eléctricas primarias, como el QT largo o la onda épsilon en la displasia del ventrículo derecho. Generalmente pedimos, después de ver esto en el electrocardiograma, un holter de 24 horas para ver, como ya habíamos mencionado, la cantidad de arritmias. Recuerden, más de 10.000 o 24.000
extrasístoles ventriculares en 24 horas son marcadores que pueden llegar a generar una miocardiopatía inducida por arritmias. Entonces es importante ver la carga arrítmica y de hecho cuanto más arritmias tienen, más factible es tratarlo con ablación, que es uno de los tratamientos que se hacen en estos casos. Nos fijamos en la morfología, si es unifocal o si viene de diferentes lugares. Eso también es indicador pronóstico, la presencia de las formas repetitivas, como decíamos, y también vemos algunas otras cosas menos específicas que puede aportarnos el Holter, como la distribución horaria o trastornos en la repolarización. En pacientes donde no sospechamos cardiopatía, el Holter de 12 derivaciones, los registros prolongados en general tienen poca utilidad, solo sirven para documentar el síntoma en pacientes con episodios de extrasístoles esporádicos. Una prueba que sí es muy importante en la evaluación de todo paciente con extrasístoles es la prueba de esfuerzo. Ya hemos mencionado que la supresión o el incremento de las extrasístoles ventriculares pueden indicar un excelente pronóstico o un mal pronóstico, así como la aparición de formas complejas que no se ven en el electrocardiograma basal. El ecocardiograma fundamental en la evaluación inicial nos sirve para ver diámetros y función ventricular, motilidad global y segmentaria, alteraciones valvulares, es decir, todo lo que pueda sugerirnos que estas extrasístoles ocurren en el contexto de una cardiopatía estructural. La resonancia magnética nuclear es muy útil, no tanto para ver motilidad, porque a veces con las extrasístoles frecuentes es muy difícil evaluarlas, sino sobre todo para ver, buscar enfermedades infiltrativas, obstrucción microvascular, fibrosis, edema, es decir, algo que nos sugiera la presencia de una miocarditis, por ejemplo, o de una cicatriz de alguna miocarditis previa. Generalmente recurrimos a la resonancia magnética cuando con el ecocardiograma nos quedamos, o con la morfología del electro, o la respuesta al ejercicio, no nos quedamos totalmente tranquilos respecto a que sean extrasístoles ventriculares benignas. Otros estudios, como esto que menciono abajo, son útiles en casos puntuales, no así en las extrasístoles ventriculares que sospechamos no relacionadas a cardiopatía, al igual que el test genético, que es infrecuente de pedir y que acá no está mencionado en la diapositiva. Acá tenemos un caso, por ejemplo, más para ver aplicación práctica de lo que estamos hablando. Miramos, como siempre, en el electrocardiograma de 2 derivaciones que hay extrasístoles ventriculares, que estas extrasístoles son positivas en cara inferior, es decir, que vienen del tracto de salida, probablemente del tracto de salida izquierdo, casi con certeza, porque fíjense que es totalmente positiva en B1, pero vemos también que tiene imagen de un bloqueo completo de rama derecha, B1, y que tiene imagen de un hemibloqueo anterior izquierdo, es decir, este paciente con un bloqueo bifascicular probablemente tiene algo más que las extrasístoles en sí. De hecho, es un paciente que tiene un cardiodefibrilador en prevención primaria por una miocardiopatía dilatada, no por una. En este segundo ejemplo vemos el electrocardiograma, vemos las extrasístoles ventriculares que en este caso, al no ser positiva en D2, D3 y ABF, sugieren un origen diferente al tracto de salida y por ende pueden no ser benignas. Y entonces miramos qué más nos aporta el electrocardiograma. En este caso vemos la repolarización de B1 a B3, acá se la amplifico un poquitito, una repolarización anormal de B1 a B3, que en este caso es sugestiva y confirmado después el diagnóstico de una displasia arritmogénica del ventrículo derecho, enfermedades principalmente arritmogénicas y no detectables muchas veces fácilmente con el ecocardiograma. Acá tenemos un tercer ejemplo donde la morfología del extrasístole, si bien puede venir de la cara, de la porción superior, es decir, del tracto de salida del ventrículo izquierdo también, llama la atención el ancho del QRS, la aberrancia del extrasístole, y en este caso también se trata de un paciente con una miocardiopatía dilatada, donde el extrasístole ventricular es un fenómeno no aislado, sino principal. La respuesta al esfuerzo ya hemos dicho que es fundamental, no voy a redundar en eso. En este gráfico solamente quiero juntar todos los conceptos que venimos diciendo hasta ahora. Un paciente que detectamos extrasístoles ventriculares en el electrocardiograma, procedemos a hacer como estudio inicial un Holter de 24 horas, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, y si vemos estas características que venimos mencionando, que sean monomórficas, que parezcan del ventrículo derecho, que se supriman con el ejercicio, que el electro sea normal y que la función ventricular sea normal y sin historia familiar, pensamos que un paciente de bajo riesgo que no requiere investigaciones posteriores. Mientras que si aparece lo contrario, historia familiar, historia de síncope, que sean multifocales, lo que venimos diciendo hasta ahora, presencia de formas complejas o alta carga rítmica, pensamos en hacer investigaciones adicionales, como decía recién, con la resonancia, con otros estudios complementarios, y si encontramos alguna cardiopatía subyacente, tratamos la misma y tratamos las arritmias en forma más agresivas.
¿Cuáles son los posibles, ya pensando en el tratamiento? ¿Qué cosas podríamos ir diciendo al paciente como potenciales desencadenantes o agravantes para evaluar? El mal control del estrés, la falta de sueño, la deshidratación, ciertos estimulantes. Si bien la supresión de todo esto o el control de todo esto puede disminuir la carga rítmica, generalmente no es suficiente para quitar la arritmia ventricular en los pacientes sintomáticos. Entonces tenemos que pensar en un tratamiento, sobre todo cuando hay síntomas, ya hemos dicho que los asintomáticos con corazones normales pueden no requerir ningún tratamiento. Y las guías de 2014 sugerían inicialmente un tratamiento con beta bloqueante o con bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como diltiazem o verapamilo fundamentalmente. ¿Qué pasa cuando uno usa fármacos antiarrítmicos? En este gráfico, fíjense un estudio que compara no hacer esto en el grupo de pacientes inicialmente y esto es después del tratamiento. En este caso no hacen nada, terapia conservadora, en este caso usan beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos y acá fármacos antiarrítmicos de clase 1 o clase 3, flecainida, propafenona y amiodarona básicamente. La reducción de la carga extrasistólica es similar con beta bloqueantes que sin hacer o bloqueantes cálcicos que sin hacer ninguna intervención, es alrededor del 30%, no así con clase 1 o clase 3 donde el efecto es mucho mayor. Pero cuando ustedes se fijan acá al costado, la aparición de reacciones adversas puede llegar hasta un 30 o 35% y la discontinuación del tratamiento farmacológico mucho más, casi un 60 o un 67% por efectos secundarios o por falta de cumplimiento. Una cosa importante, cuando uno decide dar un fármaco antiarrítmico clase 1C, en este caso nosotros le dimos propafenona a la paciente que les mostré recién con las extrasístoles ventriculares fasciculares, y cuando viene a control vemos que no tiene sístoles ventriculares, pero aparece un patrón en el electrocardiograma sugestivo de un síndrome de Brugada tipo 1, es decir que cuando uno da un fármaco clase 1 tiene que tener precaución de hacer un electro a las 24 o 48 horas para evitar esto que es un síndrome de Brugada inducido por, o puesto de manifiesto por tratamiento farmacológico. Las guías actuales publicadas en 2020 ya ponen a la ablación por radiofrecuencia pacientes que se sospecha que tienen corazones normales y extrasístoles del tracto de salida por encima o preferentemente antes que el metoprolol o la propafenona. Es decir, la ablación es actualmente en los pacientes sintomáticos con alta carga rítmica el tratamiento de elección. Básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en buscar el foco donde se origina la arritmia, es decir, donde el electrograma local precede al inicio del QRS. Para esto nos apoyamos en los sistemas de navegación tridimensional, no puedo extenderme mucho porque no es el objetivo de la charla, y vamos marcando puntos, en este caso en el ventrículo derecho, en el tracto de salida, y por detrás la imagen que se ve son los puntos que tomamos en la raíz aórtica en el inicio del ventrículo izquierdo, y el sistema va indicándonos con una guía de colores, lo blanco es donde se origina la arritmia, y de ahí lo morado, lo violeta es donde termina la arritmia. Entonces acá nos damos cuenta, viendo este mapa, que se originan en el tracto de salida, perdón, mejor dicho, en la raíz aórtica, entre los senos coronarianos. Se aplica calor ahí y se elimina el foco ectópico. Una última diapositiva ya es qué hacemos con los deportistas. No quiero dejar de mencionar esto. Cuando nosotros hacemos una evaluación inicial en los deportistas y los marcadores pronósticos y de la morfología del electro son los que llamamos comunes, es decir, de bajo riesgo, ¿sí? Lo que hacemos, si llegamos a este punto, no hacemos mayores test y no los retiramos de la competencia. Si por el contrario, luego de hacer la evaluación inicial, alguna característica del electrocardiograma nos resulta que es no común, como por ejemplo que se agraven con el esfuerzo, como que tenga algún grado de polimorfismo, que tenga otra morfología, recurrimos la mayoría de las veces a una resonancia magnética nuclear. Y si la resonancia no tiene ninguna alteración, no tenemos razón para restringirle la práctica deportiva. Si encontramos alguna alteración puntual acá, sí restringimos la actividad deportiva competitiva. Lo mismo si en la evaluación inicial esta ocurre, llegamos a la conclusión de que tiene una cardiopatía estructural. Estoy un poquito pasado de tiempo, discúlpenme, ya vamos a las conclusiones. Las extrasístoles ventriculares son muy frecuentes en la práctica clínica, como ya hemos dicho, pueden ser benignas o marcadores de un riesgo cardiovascular incrementado en algunos pacientes, pueden ser totalmente asintomáticas o presentar síntomas como el síncope, que tiene una relevancia importante, por lo cual es fundamental analizar la extrasístole ventricular en el electrocardiograma y con los métodos complementarios para descartar cardiopatía asociada. Muchas veces no requieren tratamiento específico, si ocurre en pacientes normales, como he dicho, en corazones normales. Los fármacos antiarrítmicos son útiles, sí, para reducir las extrasístoles ventriculares, aunque hay que tener cuidado con esas limitaciones que hemos mencionado.
El tratamiento con ablación ha demostrado ser el tratamiento de elección por sus buenos resultados y su baja tasa de complicación. Y por último, siempre debe tenerse en la mente la posibilidad de que si hay mucha cantidad de extrasístoles ventriculares, estas desarrollen una cardiopatía inducida por las arritmias o bien agraven una miocardiopatía ya preexistente. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido clara la presentación y aguardo sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Sergio, como de costumbre, una clase muy clara y en punto. A continuación, en el transcurso de la presentación, lo que vamos a hacer es, a través del doctor Jorge Figueroa, con quien comparto sala, lo mismo que el doctor José Luis y el doctor Miguel, va a hacer una presentación de una serie de casos clínicos prácticos con la idea de presentar situaciones habituales en el consultorio y abriendo la discusión para el manejo. Jorge. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, sobre todo a esta hora del día, terminando ya la jornada. Felicitaciones, Sergio, por tu disertación muy completa. Antes de empezar la presentación de caso, aprovecho para comentarles que al final vamos a presentar un link en el chat, en donde hay una pequeña, una muy breve encuesta que les agradecemos que puedan contestarla, por el fin de mejorar un poco estas presentaciones. La idea de discusión de casos, básicamente, es presentar 3 casos clínicos, que son habituales que llegan al consultorio, y un poco qué haríamos nosotros como especialistas, pero con la idea de tratar de focalizar la idea de ustedes, cuál es nuestra sugerencia de tratamiento o de estudio. El primer caso que vamos a presentar, lo va a comentar el doctor Miguel Tibaldi, le voy a presentar el caso para que él nos dé su opinión. Es un paciente masculino de 29 años, sin antecedentes de relevancia, simplemente que fuma 5 cigarrillos al día, que en estudios de chequeo por clínica médica se objetiva extrasístoles ventriculares en el electrocardiograma, con un análisis de sangre normal, totalmente asintomático. Este es el electrocardiograma del paciente, como decía muy bien Sergio, y para repasar un poco el concepto, extrasístoles ventriculares que tienen un eje inferior, o sea, positiva en la cara inferior, y tiene una transición tardía, recién tiene más R en B5, el complejo es puramente R recién en B5, por lo tanto esto nos podría hacer sospechar una extrasístole del tracto de salida del ventrículo derecho. Las preguntas que le dejo a Miguel para que nos comente su opinión y su manejo: ¿qué estudios realizaría en este paciente que de hallazgo encontramos extrasístoles ventriculares asintomáticos? ¿Si iniciaría algún tratamiento? ¿Cómo realizaría el seguimiento a mediano o largo plazo? Dejo el slide para que empiece a comentar el doctor Tibaldi. Bueno, gracias Jorge, buenas noches a todos y bueno, gracias por la paciencia de aún estar con nosotros. Bueno, básicamente, yendo rápido, porque el tiempo apremia, en cuanto a la pregunta de qué estudio realizaría, bueno, primero una historia clínica muy detallada, donde son importantes los antecedentes familiares, si hay en la familia muertos súbitos o síncope en los casos personales, o algún antecedente de enfermedad genética, pero en nuestro caso, siendo un paciente joven, 29 años, varón, vemos que la mayor incidencia de arritmias que pueden comprometer la vida o producir arritmias malignas, la amplia mayoría corresponde a la miocardiopatía hipertrófica o las anomalías congénitas de las coronarias, mientras que las otras causas de origen genético o alteraciones genéticas o canalopatía son mucho menos frecuentes y probablemente sospechadas con un simple electrocardiograma, que no es el caso de nuestro paciente. Después, haciendo un detallado análisis del electrocardiograma, y como muy bien lo explicó ya Sergio, y acá hay un trabajo de Pitosky, me parece que ya del año 2012, pero solamente observando B1 y fijándose el crecimiento a medida que va creciendo la R en B1, más hacia la izquierda nos vamos y más nos alejamos del tracto de salida del ventrículo derecho, por lo consiguiente disminuyendo la benignidad de la arritmia. En nuestro caso, es como bien escribió Jorge, tiene un eje, la extrasístole, un eje inferior y prácticamente una transición tardía en las precordiales y una imagen de bloqueo rama izquierda, o sea, la probabilidad es altísima que correspondan al tracto de salida del ventrículo derecho. Obviamente haría un ecocardiograma,
por dos motivos fundamentales. Uno, para descartar patología estructural, ¿no? Como la displasia ritmogénica, la miocardiopatía dilatada, la miohipertrófica, el miocardio no compactado, bien la enfermedad coronaria, el prolapso válvulo mitral y un nuevo componente de este, que es la reducción del anillo mitral, que está francamente directamente asociado con incidencia de muerte súbita. Y por la otra causa que haría un electrocardiograma es porque para descartar disincronía que puede producir la carga arrítmica, a pesar de ser benigna, puede producir una disincronía y llevar a una taquicardia, miopatía, una dilatación ventricular, tal como bien lo refirió Sergio hace un momento. Si bien la incidencia de esto es baja, 6.8, y debemos tener una densidad y una carga arrítmica muy importante, más de 10.000 según los autores, más del 24% del día de extrasístoles, ¿no? De total de latidos en un estudio de Holter. Si pasas el siguiente slide, Jorge. También haría un test de esfuerzo, y en esto sí, también lo explicó muy bien Sergio, es las posibilidades que aparezca la arritmia, lo cual, entre comillas, catalogado el paciente como una arritmia benigna, o por lo menos no respondedora a la descarga adrenérgica. O puede suceder que aparezcan formas complejas o formas malignas, lo cual nos hace retroceder en nuestra elucubración diagnóstica y tomar el rumbo diagnóstico en otro sentido y en otras pruebas. Pero no es el caso de nuestro paciente. Este ha sido un hallazgo casual, paciente joven, hombre sin factores de riesgo y asintomático. Y después sí haría un Holter de 24 horas o bien ahora con los sistemas de registro de 7 días para ver, yo creo fundamentalmente, la relación con los síntomas, si es que tiene síntomas, y no es para el caso de nuestro paciente, pero muchas veces los pacientes refieren síntomas y estos síntomas no concuerdan con el momento en que tiene la arritmia. Y después para saber si en un electro de superficie nosotros vemos formas que parecen benignas, pero en un hold de 24 horas pueden aparecer formas complejas y también nos cambiarían la forma de razonar. O la aparición de formas malignas, y también podríamos evaluar la densidad arrítmica, como ya dijimos, para una posible causa de un desarrollo futuro de una miocardiopatía taquicárdica. El siguiente. Y finalmente, para terminar, estaría tratamiento. Bueno, en este paciente, como lo presentó Jorge, es asintomático y sin cardiopatía estructural, personalmente no iniciaría tratamiento. Si fuera un paciente sintomático, pero sin cardiopatía estructural, eventualmente, como bien lo detalló, beta bloqueante o bloqueantes cálcicos, porque muchas de estas arritmias del tracto de salida corresponden a potenciales tardíos. Y si el paciente es sintomático, aunque lleve una arritmia de bajo riesgo, habría que plantearse la ablación. Vuelvo a repetir, si el paciente está muy seguido de los síntomas. ¿Cómo haría el seguimiento? Y anualmente con un Holter y un ecodoppler. Podemos plantear otros estudios de seguimiento, pero eso lo dejamos para la discusión y para darle paso a la presentación de los siguientes casos. Gracias, Jorge. Muy bien, Miguel. Gracias. Bueno, para resolver un poco cómo siguió la historia de este paciente, básicamente se le hicieron estudios de rutina cardiovascular, ecodoppler normal, un Holter con una densidad de 7.000 extrasístoles día, sin arritmias complejas, y una ergometría que desaparecía con el esfuerzo. Por lo tanto, en este paciente asintomático, con extrasístoles ventriculares de hallazgo, con patrones de benignidad, se planteó un seguimiento clínico sin tratamiento farmacológico. Esto ya de 2016 hasta este año, 2022, el paciente evolucionando totalmente asintomático, sin desarrollar cardiopatía, y con una densidad variable en los Holters, que esto es habitual de ver, entre 3.200 y hasta un máximo de 11.500, pero con un seguimiento bien estricto. O sea que este paciente asintomático no requirió tratamiento, simplemente seguimiento. Voy a plantear un caso número 2, que me voy a autorresponder. Esta es una paciente, una mujer de 32 años, sin antecedentes patológicos. En este caso sí es sintomática, con palpitaciones y astenia. En ese estudio de esas palpitaciones, ese objetivo extrasístoles ventriculares de alta densidad,
y se han probado dos grupos farmacológicos de los que venimos hablando, que son los beta bloqueantes, como el bisoprolol y la flecainida. Esta paciente presentaba este electrocardiograma, que lo vemos digeminado, que si luego rápidamente volvemos a repasar los conceptos, vemos que es positiva en la cara inferior, que tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda, que la transición es precoz, a diferencia del ejemplo anterior, vemos que ya en B3 ya tenemos R, que predomina sobre la S, y lo otro que nos llama la atención es que la derivación D1 y ADL es negativa, lo cual nos hace pensar que el origen de este extrasístole es del ventrículo izquierdo, del tracto izquierdo. Se le hace una ergometría como parte del estudio de riesgo, la arritmia desaparece con el esfuerzo, y un ecocardiograma con una ligera hipoquinesia global y un inicio de caída de la fracción de sección, pero sin cumplir criterios todavía de taquicardiopatía. Este es el Holter, con una densidad del 52% aproximadamente de arritmia, 28.000 extracístoles al día. Entonces, básicamente lo que nos planteamos es con esta mujer, que en este caso es sintomática, joven, una arritmia ventricular de alta densidad, de origen izquierdo, que hablábamos que la eficacia es un poquito más baja y los riesgos son un poco más altos, que ya es refractaria a dos fármacos antiarrítmicos con un ligero deterioro de la fracción de eyección. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Una de ellas podrían ser los fármacos, otros fármacos, y la otra podría ser la ablación, que vamos a desarrollar un poquito más ese tema. Con respecto a los fármacos, decimos que ya probó con betabloqueantes y flecainida, fármaco 1C, no obtuvo respuesta en disminuir la cantidad, y a su vez eso le provocaba más astenia, que la misma palpitación le provocaba. Por lo tanto, probar con propafenona, si bien sería posible, pero probablemente tengamos los mismos efectos farmacológicos. Otra opción serían los antagonistas del calcio, como otro grupo, y quizás que la amiodarona la dejaríamos ya luego de pensar en la ablación, dado que es una paciente joven que hay que tratarla a largo plazo. Por lo tanto, la ablación entra a hacer un poco más de ruido y a jugar un rol más importante en esta paciente. Pero cuando hablamos de ablación en este tipo de extrasístoles, me interesa hablar básicamente de algunos tips, de la eficacia y de los riesgos, para dejar esos mensajes con respecto al procedimiento. Con respecto a los tips, lo primero que planteo es la densidad, que es importante, y muchas veces damos el ejemplo de que cuando mapeamos la extrasístole es como buscar una aguja en un pajar, porque cuando la densidad de extrasístole es muy baja, es muy difícil a veces en el estudio lograr mapearla, porque necesitamos que el paciente tenga mucha cantidad. Por lo tanto, si el paciente tiene mucha cantidad, como sería esta paciente, es probable que nuestro mapeo sea más fácil. Tenemos muchas técnicas para poder inducirla, pero muchas veces no es fácil. El segundo tip, por supuesto, que los pacientes tienen que ir sin tratamiento farmacológico del procedimiento. Hay que tener en cuenta también la predominancia en los holters, si es diurna, si es nocturna, o si esa arritmia solamente aparece en el esfuerzo. Si solamente aparece en el esfuerzo, puede que en el procedimiento, si nuestro paciente está acostado y relajado, puede que no logremos desenmascararla a pesar de fármacos. Y lo otro que también es muy importante, por eso hacemos siempre el planteo del electrocardiograma, es la localización. ¿Por qué es importante la localización al momento de plantear una ablación? Básicamente por la eficacia. Sabemos que las ablaciones del lado derecho, por cuestiones anatómicas y de acceso, tenemos mayor eficacia. La eficacia se define en torno al 78-95% aproximadamente. El lado derecho suele ser mayor, como muestro acá, que el lado izquierdo. Y a su vez también con los riesgos. En los riesgos esto se invierte. Los riesgos habitualmente, como es la parte sistémica del lado izquierdo, son mayores que del lado derecho. Los riesgos son bajos, alrededor del 3 al 4%, pero por supuesto que no despreciables, y mucho menos cuando ingresamos al torrente sistémico, que son los que hablamos acá, como una embolia, un daño coronario, un daño valvular, o el mismo derrame o taponamiento. Entonces, bien, ¿cuáles son las indicaciones de ablación por latente? También lo dijo Sergio, muy rápido, pero en el ventrículo derecho la indicación es clase 1, por eso que hablábamos, mayor eficacia y menor riesgo, y en el ventrículo izquierdo la indicación es clase 2. E incluso en las últimas guías, que también lo dijo Sergio, se plantea casi como recomendación o preferencia antes que los fármacos cuando es del ventrículo derecho el origen. Perdón. Entonces, ¿qué hicimos con nuestro paciente? Que repasamos, tiene síntomas, joven, alta densidad, de origen izquierdo, refractaria a dos fármacos antiarrítmicos, con un deterioro de la fracción de eyección. Se le planteó ablación con sistema de navegación, estaríamos hablando de una indicación 2A. Se hizo un mapeo electroanatómico 3D, ya a priori sabíamos que el origen del extrasístole era del lado izquierdo, por lo cual de forma retroaórtica, mediante punción femoral, se accedió a la aorta y luego al ventrículo izquierdo. Esto hace el equipo de navegación tridimensional, que nos permite reproducir la anatomía, y básicamente acá reproducimos la anatomía del tracto izquierdo.
Luego de reproducir la anatomía mediante el mapeo de la extrasístole, lo que veíamos, esto es un mapa de activación en color que nos permite ver, lo primero que ve en blanco es el lugar donde se origina la extrasístole. Si ven acá el tronco de la coronaria izquierda, el primer lugar estaba por debajo, cercano a la cúspide de coronaria izquierda, ese era el lugar donde se originaba la extrasístole. Lo que hablábamos también de las cuestiones de riesgo de estos sitios, perdón. Este era el lugar, por debajo de la cúspide coronaria izquierda. Como estábamos muy cercanos al tronco de la coronaria izquierda, lo que se hizo fue una cinecoronariografía y una imagen de sustracción digital que nos permitía localizar el catéter en el lugar donde íbamos a hacer la aplicación para ver cuán separados estábamos de la arteria coronaria. Y veíamos que la distancia era aceptable para la aplicación, razón por la cual se hizo aplicación de radiofrecuencia. Acá ven el catéter con esta sombra verde, que es el lugar donde se originaba la extrasístole, que al aplicar radiofrecuencia, recuerden que estaba digeminada esa paciente y cómo va desapareciendo la extrasístole. El seguimiento de esta mujer, que ya llevamos 2 años, post-ablación, no ha desarrollado extrasístoles. Es un dato importante que sepan que en el seguimiento puede haber algún extrasístole que puede no originarse de ese lugar, por lo tanto podemos tener algún número aceptable de extrasístoles ventriculares. Evolucionó asintomática sin ningún tipo de tratamiento y con un ecocardiograma normal. Por lo tanto, esta eficacia de la ablación nos permitió, en este caso, curar a esta paciente. Voy a pasar al tercer caso, en este caso se lo voy a plantear al doctor José Luis Serra, para que nos dé su opinión de cuál sería la conducta del mismo. Este es un varón de 54 años, hipertenso, en tratamiento con valsartán, con extrasístole ventricular sintomática en tratamiento ya previo con betabloqueantes, y derivado por sospecha de taquicardio-miopatía. Tiene este electrocardiograma, que repasando los conceptos, vemos que tenemos positivo en la cara inferior, se viene de arriba hacia abajo del tracto, imagen de bloqueo rama izquierda, y vemos que la transición también termina siendo tardía, recién en B5 tiene R completamente pura que supera la S. Por lo tanto, una extrasístole presuponemos del tracto derecho. Tiene un Holter con una densidad del 42%, es decir, 40.000 extrasístoles aproximadamente al día, y un ecocardiograma que mostraba un deterioro de la fracción de eyección de 38%, con una ligera hipoquinesia global, un ventrículo izquierdo que aún no había llegado a dilatar, y con extrasístoles ventriculares diseminadas durante el estudio. Entonces las preguntas que te hacemos, José Luis, básicamente para que nos desarrolle, son cómo llegamos al diagnóstico de taquicardio-miopatía en pacientes con extrasístoles ventriculares, cuáles son los predictores para el desarrollo de la misma, y qué tratamiento nos planteamos tanto a corto como a largo plazo. Gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, la taquicardio-miopatía es una miocardiopatía dilatada causada por una arritmia. Es más frecuente en pediatría en las taquicardias paroxísticas incesantes. Es algo frecuente en la FA, aunque la incidencia es difícil de determinar por muchos factores. Y también se puede dar en extrasístoles ventriculares, aunque es en líneas generales de baja incidencia. Continúa Jorge. La definición clínica de taquicardio-miopatía es cuando la fracción de eyección cae por debajo de lo normal con la presencia de una arritmia persistente. Inicialmente sin dilatación y finalmente con dilatación. Y sin patología de fibrosis o inflamación en la resonancia. Y el diagnóstico es retrospectivo en realidad. Es cuando uno ha eliminado la arritmia y la fracción de eyección se recupera, uno puede decir que eso era una taquicardio-miopatía. Aunque pueda haber patologías subyacentes agregadas, por supuesto. Y la incidencia es muy difícil de medir de vuelta. La siguiente diapo nos muestra que estas arritmias persistentes producen inicialmente una defección en la excitación, contracción y caída de la fracción de eyección, posteriormente una dilatación del VI, incremento del estrés de pared sin hipertrofia, lo que lleva a una insuficiencia cardíaca y, si se hace de larga data, fibrosis subendocardia. Microestructuralmente hay cambio en los miocitos, en la matriz extracelular, en los mitocondrias, hay estrés oxidativo, apoptosis, fibrosis. Como en todas las insuficiencias cardíacas, aumenta
el sistema renina-angiotensina, con lo cual los IECARA2 son importantes en el tratamiento, y la homeostasis alterada del calcio cumple un factor importante en todo esto. La próxima diapo nos muestra, este es un concepto que quiero subrayar. La mayoría de los pacientes con extracístoles ventriculares, aunque sean frecuentes, a lo largo del tiempo, y eso es experiencia personal, lo puedo atestiguar, no desarrollan taquicardia-miopatía. Pero sí los porcentajes son altos en los centros de derivación. Nosotros en el sanatorio hemos hecho hasta ahora ablación a 57 pacientes y el 19% de ellos tenían taquicardia-miopatía. Pero si yo agarro 100 pacientes, los que sigo por años con extracístoles ventriculares, está lejos de llegar a ese 19%. La siguiente, Jorge. En los pacientes con taquicardia-miopatía por arritmia ventricular, es más frecuente en los varones, es mayor la proporción de asintomático, y esto tiene una lógica. El paciente que no sabe que tiene arritmia puede tardar muchos años con alta densidad y desarrollar taquicardia-miopatía, y en el mismo sentido, mientras más tiempo tenga un paciente arritmia, puede desarrollar taquicardia-miopatía con más posibilidades. La próxima. Han hablado todos los anteriores de la carga de arritmia. Bueno, hay muchos trabajos. Este es un trabajo importante, tomado en la literatura como significativo, donde habla que una carga de más del 24% separó las poblaciones con sensibilidad y especificidad del 80% para desarrollar taquicardia-miopatía. Pero fíjense ustedes la cuadrícula de arriba a la derecha, altísima carga de arritmia con fracción de eyección normal, y la cuadrícula de abajo a la izquierda, baja carga de arritmia con fracción de eyección caída. O sea que es relativo estos famosos números. La próxima. También cuando hay muchas extrasístoles interpoladas entre dos latidos sinusales, como marca ahí, también favorece el desarrollo de taquicardia-miopatía, y la próxima diapositiva nos muestra que también es importante el ancho del QRS. Mientras más ancho sea el QRS, nos puede estar indicando que nace de una de las paredes, ya sea lateral del BD o del BI, hay más asincronía y mayor posibilidad de tener taquicardia-miopatía. También en la próxima diapositiva podemos ver que pacientes con extracístoles ventriculares polimorfas originadas en el ventrículo izquierdo también favorece el desarrollo de taquicardia-miopatía. ¿Por qué la causa? ¿Por qué el extracístole ventricular causa taquicardia-miopatía? Bueno, fundamentalmente por la disincronía mecánica que se produce y también por problemas en el manejo del calcio. Para terminar, como dijo Sergio González, los beta bloqueantes y aún la flecainide y la propafenola no disminuyen en el 100% la extracístole ventricular. Y para tratar una taquicardia-miopatía tenemos que abolirla el 100%. Y entonces la ablación por radiofrecuencia es clase 1 como indicación del tratamiento de la arritmia ventricular en pacientes sin cardiopatía cuando están desarrollando taquicardia-miopatía. Si fracasamos con la ablación, deberíamos considerar amiodarona. Gracias, Jorge. Muy bien, José Luis. Bueno, para cerrar el caso, básicamente en este paciente se hizo ablación de este extrasístole. Podemos ver el video, como durante la aplicación de la zona posteroseptal del tracto de salida del ventrículo derecho, estas extrasístoles desaparecen. Este paciente ya cursaba 2 años post-ablación, asintomático, sin extrasístole, y con una mejoría de la fracción de eyección mayor al 15%, que fue lo que planteamos como un patrón diagnóstico en el seguimiento, y actualmente sin tratamiento, simplemente con su tratamiento de presión arterial. Le doy paso a Andrés. Básicamente ahora abriríamos la discusión. Te dejo, Andrés, si querés, para que coordines. Muchas gracias, Jorge, por supuesto. Muchas gracias a todos, a Jorge, la exposición de los excelentes casos. Gracias a Miguel, José Luis y Jorge también por la discusión, que espero que nos haya enriquecido, y por supuesto damos abierto el debate. Jorge, quería hacerte una pregunta. Sergio, contanos cuál es tu impresión, cuál es tu manejo clínico en el consultorio,
si vos tenés alguna apreciación sobre lo que se ha comentado, y por supuesto dejamos abierto el chat para cualquier pregunta de todos los asistentes al curso. Por favor, está habilitado para que hagan sus preguntas. Bien, ¿me escuchas, Andrés? ¿Me escuchan? Perfectamente, Sergio. Sí, perfecto. Bien. Sí, no, básicamente los casos son excelentes porque son muy representativos de lo que vemos habitualmente en la práctica. Hay muchos conceptos que se han dicho en la presentación de los casos que apoyo absolutamente. Hay muchos pacientes, quizá la mayoría, en los que vemos extrasístoles ventriculares asintomáticas y con una densidad rítmica no tan alta, menos de 5.000 o 6.000 latidos en 24 horas, a los cuales no le hacemos nada, le hacemos seguimiento periódico, que en realidad no es no hacerle nada, sino seguimiento periódico. Cuando la extrasístole es muy frecuente y produce miocardiopatía inducida por la arritmia, sí, no hay duda que la aproximación inicial es la ablación por radiofrecuencia con un porcentaje de éxito muy bueno. Muchas veces puede requerir un segundo procedimiento o fracasar y necesitar drogas, pero eso no cambia la aproximación inicial para nosotros. Sí hay un caso en el cual yo me planteo alguna duda y que muchas veces, aunque no tenga síntoma, intervenimos lo mismo, si bien como dice José Luis, concuerdo totalmente que la mayoría de los pacientes con arritmias frecuentes no van a desarrollar miocardiopatía, el hecho de encontrar pacientes con más de un 20% de extrasístoles en el día, y aunque tenga síntomas inespecíficos o no claramente sintomáticos, a mí muchas veces me mueve a hacer la ablación por radiofrecuencia o plantearle como alternativa. Más que nada pensando en que esos pacientes muchas veces no suelen ser constantes en el seguimiento en cuanto a que cada 6 meses o cada año se hagan los estudios. Entonces, si bien los síntomas pueden ser infrecuentes o claramente no sintomáticos, yo les confieso que en la práctica mía, esos pacientes con alta densidad arrítmica, prefiero plantearles ablación si veo al cabo de un par de consultas en el seguimiento que sigue la alta densidad, que es constante, porque también, como decía Jorge, puede variar. No sé qué opinan ustedes, pero yo cuando la densidad rítmica es tan alta, prefiero plantearles una ablación muchas veces después de un par de consultas de seguimiento, viendo que ese patrón es constante. Sergio, muchísimas gracias. Acá surgen algunas preguntas del público, todas atendiendo a cuáles son los criterios que utilizas o cuál es el momento para tomar la decisión de pasar del ecocardiograma a una resonancia magnética. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te guía? Excelente, excelente pregunta. A nosotros la resonancia magnética nos ayuda muchísimo. Como les decía en la presentación, si en la evaluación inicial los criterios de estos clínicos marcan que el paciente es un paciente de bajo riesgo y que las extrasístoles no son extrasístoles que sugieran una cardiopatía subyacente, no pedimos prácticamente resonancia nunca, por más que tengan alta densidad de rítmica. Hay gente que sí la pide. Nosotros, si el eco es normal y es unifocal y tiene el comportamiento típico de una extrasístole benigna, no pedimos resonancia. Fundamentalmente pedimos resonancia cuando nosotros vemos un eco normal y alguna característica es discordante. Supongamos, uno de los casos es los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares unifocales que se incrementan con el esfuerzo. Eso es un caso, y todo lo demás es negativo, el eco es negativo, no tiene formas complejas y demás. La resonancia a nosotros sí nos ayuda, nosotros nos quedamos mucho más tranquilos descartando que no haya cardiopatías asociadas. En este último tiempo, francamente les confieso que, aunque no tengo experiencia como para presentársela, hemos visto muchos casos de estos pacientes que post-COVID, que han empezado con extrasístoles ventriculares unifocales y que en plan de estudiarlos un poco hemos pedido de resonancia, y en algunos de ellos, no muchos, 2 o 3, hemos visto imágenes sugestivas de miocarditis. No sé qué tan frecuente es, no tengo datos para dar, por supuesto, pero la resonancia a nosotros, sobre todo cuando el eco es normal y vemos alguna característica que puede sugerir que no es una extrasístole benigna, nos ayuda bastante. Perfecto. Sergio, el doctor José Luis quería hacer algún comentario. Sí, gracias, Andrés. Dos aspectos, porque muchas preguntas están en el chat sobre eso. El ecocardiograma es fundamental en el estudio de estos pacientes. Y el electrocardiograma también. Si nosotros vemos un electrocardiograma sacando la extrasístole es normal, y la extrasístole nos parece que sale del tracto de salida del ventrículo derecho y no aumenta con el esfuerzo, creo que el ecocardiograma Doppler es suficiente. Ahora, si la extrasístole aumenta con el esfuerzo, o la extrasístole por la morfología hace sospechar que nace de la pared lateral o base del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, creo que está
más indicado con fuerza descartar algún tipo de infiltración, de fibrosis o de secuela de miocarditis. Y después me permito, ya termino, me permito disentir un poco con Sergio. Yo creo que estos pacientes, aunque tengan alta carga de arritmia, si son asintomáticos, el seguimiento con Holter y eco anual es suficiente. Yo soy el más viejo de acá, muchos pacientes que van disminuyendo la densidad de arritmia año a año, a pesar de no tratarlos con nada. Y a veces es frustrante cuando llevas el paciente a la sala que tiene 10, 15% de extrasístole en un Holter, vos los acostás y aunque no lo duermas, desaparecen las extrasístoles. Y entonces se hace un procedimiento complicado, largo, tedioso y con poca posibilidad de éxito para el paciente. Muchas gracias, Jorge. José Luis, perdón. Razón del tiempo, vamos a hacer 2 preguntitas más que me parecen interesantes desde el público. En general, hay varias preguntas en relación a esto, es ¿cuándo sería la indicación óptima de la ablación? Es decir, ¿tienes que agotar todas las opciones terapéuticas con drogas antiarrítmicas? Y como una subparte de esa pregunta es ¿cuál es el rol de la miodarona? ¿Cuándo la usarías? Sergio. No, nosotros no agotamos todas las opciones. Sí, usamos inicialmente como todos beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos, pero francamente nosotros no nos resulta tan fácil cuando el paciente no es hipertenso o cuando son personas jóvenes. Los beta bloqueantes en dosis bajita no suelen suprimir la arritmia y cuando uno sube la dosis empiezan los efectos secundarios muchas veces y no bajan tanto la extrasístole. Jorge ha presentado un ejemplo excelente de un paciente que tiene más astenia después que le damos tratamiento que antes por alguno de esos fármacos. Nosotros, como les decía en la presentación, usamos fármacos clase 1C cuando estamos seguros de que no tiene cardiopatía estructural, como propafenona o flecainida, pero los miramos muy de cerquita en cuanto a eso que les mostré como ejemplo, de que no hagan evaluamos muy bien el QT a las 48 horas, 72 horas, evaluamos el ancho del QRS, la repolarización para ver que no haga algún efecto indeseable, pero no agotamos las opciones y con 1 o 2 fármacos no va bien, le planteamos ablación como alternativa y en muchos pacientes le planteamos ablación como primera alternativa. Hay pacientes como algunos de los que se han mostrado acá que tienen algún grado de disfunción ventricular o que tienen muchos síntomas aunque no tengan disfunción ventricular y alta densidad de arritmias, le planteamos muchas veces la ablación, si son jóvenes sobre todo, como primera alternativa. Respecto al caso que les contaba, que lo que decíamos José Luis recién, que disentíamos un poquitito, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, un paciente en seguimiento que es un deportista que juega al rugby casi futuro Puma, espero que así sea, que tiene mucha densidad arrítmica y es muy poco sintomático con todos los criterios de benignidad, pero tiene 20 y tantas mil extrasístoles ventriculares en el día. Entonces, ahí es donde nos planteamos muchas veces si tratar o no tratar, ¿no es cierto? Y si tratar, ¿qué hacemos? Estoy de acuerdo totalmente que la mayoría puede oscilar mucho. De hecho, nos ha tocado entrar a la sala con un paciente con 42.000 extrasístoles ventriculares y disfunción ventricular, y el día que lo acostamos no llegamos a pincharlo porque no tenía una, literalmente, después de haber hecho todas las pruebas farmacológicas. Entonces tuvimos que postergar la ablación y esperar que vuelvan y ver si se recuperaba espontáneamente la fracción de eyección. Sergio, muchísimas gracias. Voy a aprovechar esto para hacer una última pregunta que venía de los participantes. Le voy a preguntar a Jorge cuál es su opinión. ¿Existe evidencia de la presencia de fibrosis y dilatación en los pacientes deportistas? Esto viene a cuenta del caso comentado también por el doctor Sergio. ¿Qué importancia le das a esa fibrosis y qué te motiva a hacer en ese tipo de casos? Bueno, puntualmente creo que no sería el caso de estas extrasístoles que hablamos de benigna del tracto de salida. Estaríamos hablando de un paciente ya deportista de rendimiento en el cual su corazón sufre modificaciones, parte de lo que llamamos corazón de atleta y que ahora conocemos un poquito más porque usamos la resonancia y que antes llegábamos hasta el eco, pero creo que no le daría una relación directa con la extrasístole ventricular y tracto de salida. Con respecto a esto puntual, no, y tampoco lo tomaría como un marcador de riesgo en sí de arritmia ventricular compleja. Creo que son parte de las modificaciones del deportista. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. En honor al tiempo, la verdad que estamos muy contentos con toda la participación y tratando de respetar
el tiempo de todos. Vamos a pasar a las conclusiones y un aviso parroquial que creo que ya lo han estado recibiendo. Existe un pequeño cuestionario con unas preguntas muy simples de múltiple opción que sería muy útil que se tomen un minutito de su tiempo extra para poder contestarlos. Eso hace al mejor funcionamiento de la organización de las próximas charlas. Así que agradeceríamos infinitamente que se tomen 2 minutos de su tiempo para contestarlo. Muchas gracias. Jorge. Muy bien. Entonces, como conclusión y para ir dándole un cierre a la charla, nos hemos planteado el cómo y el cuándo en el consultorio, tratando de dejar un perfil de pacientes que sea fácil de manejar para el cardiólogo clínico. Lo primero que deben tener en cuenta es que la gran mayoría de las arritmias ventriculares que ustedes van a encontrar en el consultorio son de pronóstico benigno y en general su gran mayoría no requieren intervención, como ya ha sido expresado durante todas las presentaciones, así como la presentación de los casos clínicos. ¿Cuándo entonces, como cardiólogo clínico en el consultorio, debemos hacer solamente un control evolutivo? En general, el perfil de paciente va a ser un paciente joven en el cual la presencia de la arritmia ventricular va a ser un hallazgo. En una evaluación precompetitiva, previamente al ingreso de actividades escolares. En general, los pacientes van a ser asintomáticos u oligosintomáticos. La morfología de la arritmia va a ser típica de las extrasístoles de los tractos de salida. Va a tener una baja carga arrítmica. Van a ser en general monomorfas y formas simples, simplemente extrasístoles aisladas. Y va a tener un corazón estructuralmente sano. Asimismo, el perfil del paciente en el cual vamos a considerar el inicio de un tratamiento, y en esto me refiero esencialmente al tratamiento médico, que uno puede iniciar rápidamente con una pastilla en el consultorio, es cuando en este paciente las extrasístoles generen síntomas que interfieren con sus actividades diarias, disnea, astenia, mareos y la palpitación, la sensación de palpitaciones. La morfología del extrasístole va a seguir siendo un extrasístole del tracto de salida, va a tener una carga arrítmica leve, con formas simples y monomorfas, con un corazón estructuralmente sano. ¿Qué queremos decir aquí? Que la arritmia va a estar presente y le va a dar síntomas, y que lo limitan en su actividad habitual. Por tanto, estamos autorizados a iniciar algún tipo de tratamiento. En este tipo de casos, recomendamos el tratamiento médico, iniciando en general con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos. En un segundo escalón podemos utilizar las drogas clase 1C. Yo personalmente, por el perfil de paciente, no utilizo amiodarona en este tipo de pacientes. Si fallan con alguna de estas dos, vamos directamente a la ablación. Y el otro perfil de paciente lo hemos dado en llamar en cuándo derivar al especialista. En general, las arritmias van a ser sintomáticas, van a tener una ausencia de respuesta al tratamiento médico instaurado, o ustedes tienen una sospecha de taquicardiomíopatía. ¿Cuándo ocurre eso y por qué digo sospecha? Es extremadamente importante que ustedes sospechen que puede tener una taquicardiomíopatía para poder hacer el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pacientes deben sospecharla? Cuando hay una alta carga arrítmica, cuando el paciente, sus síntomas, tenga síntomas que refieran o recuerden a la insuficiencia cardíaca, o obviamente la presencia de una disfunción ventricular. Obviamente, cuando el paciente tenga una carga arrítmica elevada, ya se ha definido el número mágico, que como el doctor José Luis bien nos ha mostrado, ese número mágico no es tal, es decir, existen pacientes con mucha más arritmia que pueden no tenerla y pacientes con menos arritmia que pueden tenerla. Pero en general, y el número guía para todos en el consultorio, es el 24% en 24 horas. Y cuando existe la presencia de factores de riesgo asociados, como la presencia de cardiopatía, la presencia de marcadores de riesgo eléctricos en el electrocardiograma o comportamientos del riesgo. ¿Cuáles son todos estos factores de riesgo asociados? Las cardiopatías asociadas son las que ya todos conocemos, la cardiopatía isquémica, la más común de todas, la presencia de miocardiopatías como hipertrófica, displasia ritmogénica, valvulopatías o con menor frecuencia cardiopatías eléctricas primarias. Los marcadores de riesgo eléctricos, que son los que encontraremos en el electrocardiograma y el Holter reglamentarios, son la morfología de las extrasístoles, si nos dicen que son del tracto, que son de lugares distintos al tracto de salida ventricular. En el Holter, la carga arrítmica elevada, la presencia de formas complejas, es decir, la presencia de arritmias ventriculares, la presencia de QRS extremadamente anchos en esas extrasístoles, y los intervalos de acoplamiento cortos. ¿Qué significa esto? Que la extrasístole cae muy cerquita y muy pegada a la onda T del complejo QRS precedente.
así también como la presencia de los comportamientos de riesgo implican que hay un incremento en la presencia de las arritmias ventriculares durante el ejercicio, fundamentalmente en la parte máxima del ejercicio. Pueden incrementar cuando estamos incrementando el ejercicio. Recuerden que estas extrasístoles dependen del manejo del calcio que se ve incrementado durante el ejercicio. Cuando incrementan, pero en el ejercicio máximo no hay, eso es benigno, pero cuando hay en el ejercicio máximo, eso habla de mal pronóstico. Las formas complejas son comportamientos de riesgo y la presencia de síncopes asociados fundamentalmente en el esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Y con esto vamos a dar por concluido esta sesión de extrasístoles ventriculares para el cardiólogo clínico, agradeciendo la presencia de todos y el haberse tomado el tiempo para escucharnos. Agradecemos sus preguntas y nuevamente agradecemos que se tomen un minutito más de su tiempo para contestar esa encuesta. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, buenas Sergio. noches. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Ustedes saben que tengo una solicitud presentada para ser ciudadano de Córdoba, pero bueno, todavía no ha sido contestada. Así Vamos a que cualquiera que me analizarlo. pueda dar una mano. Vamos a analizarlo seriamente eso. No cualquiera puede Gracias, ser. gracias. Gracias por todo. Chao. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están ahí todavía? Sí, yo estoy. ¿Qué les pareció? Aguantamos que, Bueno. que salgan todos. Hola, Sergito. Pero muy bien, ¿cómo estás vos? Ah. Sí. En la onda T. También.
Che, yo creo que la gente que ha quedado es porque ha dejado el teléfono prendido. Estás muteado, Andrés. Nos juntamos Ya charla te damos mañana, creo que salió muy bien. Perfecto, esa era un poco la impresión mía, quería opinar qué les pareció. Creo que los tiempos se respetaron, el tema se habló muy bien, creo que los conceptos quedaron bastante claros y no es un tema frecuente de hablar, así que creo que realmente estuvo bueno. A mí me gustó mucho. Así que Perfecto. pero nos juntemos mañana y charlemos un rato. Perfecto. Chao. Nos vemos. Chau, chau. Georgie, ¿estás ahí?